No hay ámbito que no sea susceptible del amparo. Y precisamente dentro de ese ámbito susceptible tenemos el que tiene un factor de carácter político, porque opera como contralor del ejercicio del poder público. Acá podemos hacer una referencia del tratadista Guzmán Hernández, que nos habla de que ese derecho tutelado como el habeas corpus, como el amparo, su ámbito de procedencia es extremadamente amplio y opera frente a actos o hechos emitidos por autoridad en el ejercicio del poder y del imperio del Estado, o bien en el ámbito privado cuando se trata de actuaciones dictadas por personas cuya posesión está en un elemento supraordinario semejante a dicho poder. Es un medio de protección preventivo para las amenazas y restaurador como el acto producido. Acá podemos hacer mención también que se hace respetar los imperativos constitucionales en beneficio precisamente del que es gobernado. Acá se considera que el gobernado se ha creado una necesidad para que su propia salvaguarda sea protegida por las actitudes de carácter despótico o la existencia exagerada del ejercicio del poder. Este proteger, preservando o restableciendo los derechos de los fundamentales y las libertades públicas que son reconocidas en la Constitución son contra esos agravios potenciales o actuales de procedencia pública. Pero no se puede pretender sobre actuaciones abstractas del tribunal que constituyan una depuración del ordenamiento jurídico, sino que puedan convertirse en un cauce directo para conseguir objetivos. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha sostenido que el amparo se instituyó como un medio extraordinario y subsidiario de protección a los derechos de las personas cuando los mismos se vean amenazados y restringidos. Por mandato constitucional, la finalidad del amparo es la de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a los derechos y la Constitución y las leyes que garantizan. Pero también la Constitución Política de Guatemala instituye el amparo con dos finalidades, que es la protectora que estamos viendo acá y la otra restauradora. No existiendo ámbito que no sea susceptible de amparo y procede contra aquellas leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad que lleven implícita la amenaza, restricción de la violación de los derechos. El amparo es un instituto jurídico de protección constitucional que ataca cualquier acto de autoridad que viole o amenace la violación de los derechos. Acá perseguimos que la primera finalidad era restaurar la violación cuando hubiera ocurrido, en cuyo caso su efecto se contrae a restablecer la situación jurídica afectada. Y de la restauración o acto producido es operar preventivamente cuando el acto conlleve amenaza de violación a derechos y previene esos efectos. Todo ello nos permite que vayamos directamente a que el ámbito de aplicación es amplio, salvo especiales excepciones. Y esas especiales excepciones pues están ya contenidas en la misma definitividad que vamos a ver más adelante. Siempre dentro de los aspectos teóricos del amparo tenemos las finalidades. Una de estas finalidades es precisar, definir y redefinir continuamente el contenido de los derechos fundamentales, o sea, el caso del derecho de igualdad. Acá, pues, cuando se analiza esa situación vulnerante y el derecho transgredido,
el Tribunal Constitucional realiza una serie de consideraciones respecto a los alcances y límites de cada una de las prerrogativas constitucionales indicadas y tratará de desenmarañar el contenido y significado de cada precepto más allá de su texto. Y es por eso que la Corte de Constitucionalidad siempre tiene la oportunidad de poder interpretar la Constitución, y a través de la jurisprudencia podemos llegar nuevamente a nuevas interpretaciones que nos puedan fundamentar un caso en específico. También conlleva un efecto educativo al transformarse en una técnica que permite a los tribunales constitucionales asumir su papel de intérprete de los derechos fundamentales. ¿Y esto por qué? Porque es a través de la jurisprudencia que la Corte sienta las bases fundamentales de interpretación y alcance de las normas rectoras de los derechos fundamentales, y sus pronunciamientos en esta materia son de observancia obligatoria. Opera como prevención permanente sobre los órganos de poder público o personas del ámbito privado, orientándolos a una atenta, correcta y legal actuación conforme a los principios constitucionales. Todo ello, pues, con fundamento en lo anterior, es factible concluir que tanto precisa, define, refine, conlleva efectos educativos, opera como prevención, debe de, adicionalmente a la protección y la restauración de esos derechos establecidos y las demás leyes, procurar la correcta educación y la adecuada orientación de los órganos de poder sobre el actuar que estos deban de realizarse. Los principios que lo rigen, pues precisamente como ya se indicó, al abordar el tema de la conceptualización del amparo, podemos manifestar la dualidad doctrinaria de dicho proceso, ya que no es únicamente un proceso de control constitucional o lato sensu, sino al mismo tiempo dice que es una acción cuyo titular es el agraviado. El titular es el único agraviado. Es por ello que se desarrollan un conjunto de principios esenciales que constituyen no solo esa característica distintiva de los demás sistemas, sino su ventaja respecto a estos. En el sistema doctrinario y jurídico guatemalteco se encuentran establecidos estos principios. Y el principio de instancia de parte, pues es el primero. Habla que desde el artículo 6 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se origina por el ejercicio de la acción que promueva el perjudicado. Es decir, debe de existir siempre un interesado legítimo en provocar la actividad tutelar del Tribunal Constitucional. Debido a la forma tan particular de protección que implica esta garantía, puede concluirse que la legitimación del Tribunal de Amparo para realizar cualquier pronunciamiento sobre determinada transgresión es la esfera de los derechos de cualquier persona y dependerá solo de la jurisdicción y competencia que le confiere la ley, necesariamente, para conocer en forma determinada ese derecho que ha sido perjudicado. Agravio personal y directo. La afectación es en la persona del quejoso o en su patrimonio y debe ser real, es decir, concretarse en ella y no abstracto o genérico. Al respecto, pues la Corte de Constitucionalidad ha explicado esta figura del agravio y al principio trata de la siguiente manera. Esta es de conformidad a una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Debe ser directo, lo que significa en línea recta, sin intermediarios, o que entre la situación vulnerante y el agraviado hacia las personas exista una relación precisa de causalidad. El agravio personal debe ser consecuencia de la situación o acto vulnerante sin ofender
otras causas, motivos o concausas, de conformidad con lo que se puede concluir. Y de ahí sigue esa sentencia proferida, si ustedes también la pueden localizar, es la sentencia del 12 de mayo del 2004, dictada dentro de los expedientes 525-2004, 2052, 2003 y 2369 del año 2004. Precisamente este agravio personal puede definirse como aquel mediante el cual se requiere para la procedencia de la protección del amparo que conlleve la concurrencia de un acto o hecho que resulte gravemente violentado a la esfera del derecho de la persona que se sienta agraviada, y el derecho pues debe de quedar totalmente protegido. La relatividad de la sentencia. La protección se otorga única y exclusivamente al perjudicado, no a la colectividad, sino que es al interponente, sin que alcance a otras personas, aunque estén soportando el agravio, comprobado en el amparo. Y acá el artículo 49 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, literal A, hace mención efectos del amparo. Dejar en suspenso. En cuanto a reclamante, la ley, el reglamento, resolución o acto impugnado, y en su caso el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida. Esta es una de las primeras situaciones que debe de buscarse, dejar en suspenso. Ante la presentación de la petición de la acción de amparo, lo que debe de buscarse es dejar sin efecto. Pero también están los otros incisos, que es fijar un término razonable para que cese la demora si no fuera inmediata. Si en caso fuera de mero retardo, practicar algunas diligencias o ejecutar algún acto ordenado de antemano. Y la C, cuando el amparo hubiera sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión del reglamento de una ley, el Tribunal de Amparo resolverá fijando las bases o elementos de la aplicación que de el caso concreto, según los principios generales del derecho, la costumbre, los precedentes, otros casos, la analogía de los otros reglamentos y la equidad, siguiendo el orden que el tribunal decida. Acá vemos que esta expresión abarca toda la autoridad la que ha sido impugnada. Es la totalidad de la autoridad del poder público que se impugna. Y es por eso que también sobre esos efectos del amparo, también hay otros efectos subsecuentes, que es la desobediencia de la autoridad contra quien se pidió el amparo. Y ahí, pues el interesado podrá recurrir a la autoridad inmediata en caso que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para emitir esa resolución. Acá ya nos dan una salida. Ya cuando la Corte de Constitucionalidad ha emitido su sentencia, ha emitido su resolución que se debe de suspender acto, inmediatamente el artículo 50 nos dice: podrá recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo para que emita una resolución. Y la resolución en definitiva pues va a ser que se suspenda toda actividad tanto del empleado público, tanto de la autoridad, o si es objeto de un antejuicio, presentar el antejuicio. Pero existe ese procedimiento bien importante e interesante porque nos abre una vía colateral hacia donde poder acudir, no nos deja una ley en blanco como en otros lugares, en otros procedimientos donde no sabemos a dónde acudir. Y por ello, un ejemplo así claro, sencillo, ¿verdad? Si ustedes se recordarán de las sociedades de Ventures, ¿no? Ahí por el 574 de la ley de Código de Comercio. Esas ciudades de Ventures, ¿cómo pueden protegerse ante el incremento de una acción, de un capital? Es precisamente por el protesto, ¿no? Pero hay que buscarlo más adelante e ir buscando esas acciones necesarias para lograr el control.